Y el título de nuestra reflexión es Postrados ante Dios, de pie ante los hombres. Repito, postrado ante Dios, de pie ante los hombres. Bueno, entiéndase por postrado, de rodillas, una vida de oración, de dependencia de Dios, una vida de caminar con Dios. Eso quiero que le entiendas como postrado ante Dios. Y de pie ante los hombres, quiero que le entiendas espiritualmente, que seas valiente, que tengas valor para no sucumbir ante las amenazas de ciertos hombres que, asusados por el propio Satanás, se levantan para impedir tu desarrollo espiritual o para que logres algún crecimiento material. De hecho, en toda la historia siempre se han levantado hombres que son enemigos de la fe, que han querido destruir la fe, la Biblia, la palabra de Dios, maltratar a los cristianos, a los hombres verdaderamente temerosos de Dios. Sí, en la historia hemos visto tantas persecuciones, pero no solamente eso, sino también en el día a día, muchos de nosotros a veces sucumbimos ante los hombres altivos o ante aquellos que se creen que lo saben o lo conocen todo. Tan simple como, por ejemplo, cuando nuestros muchachos van al instituto o a la universidad y allí se para un profesor o un catedrático mostrando aires rimbombantes de conocimiento y se burla de las cosas de Dios, o que se burla pensando que todavía hay gente que cree en la creación y no en la evolución. Y muchas veces callamos y los dejamos pasar o no les respondemos. Eso es lo que trato de decir en esta noche cuando les digo postrados ante Dios, de pie ante los hombres. Es decir, podremos hacerle frente con dignidad, con la verdad y con valor a los enemigos de la fe solo y tan solo si vivimos una vida de rodillas, postrados delante del Creador. Más vale siempre arrodillarse ante Dios y nunca ante los hombres. Entiéndalo en un aspecto espiritual, aunque en el aspecto físico también. Porque la verdad que la Biblia misma dice que no debemos adorar y arrodillarnos solo ante Dios. Queridos, en esta noche quiero mencionarles algunos ejemplos. Espero que nos dé el tiempo. He seleccionado entre varios solo 5. En primer lugar, quiero comentarte el caso de Jacob. Recuerda, Jacob es uno de los patriarcas, es el nieto del gran Abraham. Después de Abraham vino Isaac y el hijo de Isaac fue Jacob. Ahora bien, Jacob fue un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que levantaba siempre altares a Dios u obedecía a Dios, muy a pesar de que comenzó con ciertos vaivenes, con ciertas dificultades, pero luego aprendió. Por eso es el padre de las 12 tribus de Israel. Mira, quiero que veas en Génesis, vamos a ver cómo él levantaba altares u obedecía a Dios. Ahí está. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Mis amigos, altar es sinónimo de adoración, altar es sinónimo de comunión, altar es sinónimo de devoción, altar es sinónimo de una relación personal entre el Dios y sus criaturas. Como tú ya viste, Jacob era un hombre que estaba en la presencia de Dios. Muy bien, déjame contarte entonces brevemente lo que quiero mostrarte en esta noche de rodillas o postrado ante Dios y de pie ante los hombres. Debes recordar más o menos la historia que en los tiempos de Jacob, el imperio más poderoso de esa época era el de Egipto, con su rey o con su mandamás, Faraón. Resulta que hubo hambre. Debes recordarte la historia de José. Los otros hijos de Jacob, está bien, recuerda que tenían envidia de José, quisieron matarlo, finalmente lo vendieron y José llegó hasta Egipto.
en Egipto. José fue hasta la cárcel, pero luego llegó a destacar. Y en esos tiempos hubo hambre, una hambre feroz en toda esa región. Bueno, pues pasó el tiempo y Jacob mismo tuvo que enviar a sus hijos para comprar el trigo, la comida que había en Egipto y que José sabiamente había guardado, los había administrado. Muy bien, hubo el encuentro finalmente entre José y sus hermanos y la reconciliación y todo ello. Pero ¿saben qué? ¿Dónde está lo que quiero contarles? Cuando ya pasó el tiempo, José pide o manda llamar a su papá, que estaba un poco más al norte, en Israel. Le envía carros, le envía toda la comitiva para traer a su papá. Y su papá baja hasta Egipto y se va a encontrar con Faraón, por no decir así, el jefe de José, el mandamás de aquella época, del imperio más poderoso de esa época. Y sucede un detalle especial. Mientras, en ese encuentro, mientras que los hermanos de José se presentan a Faraón en una actitud servil, en una actitud de genuflexión o digamos de pusilánime, diciendo: somos tus siervos, estamos pasando hambre y miseria, algo así como rogándole al hombre, haciéndole una especie de su Dios. ¿Quieres leer, por favor? Mire ese versículo que está en Génesis 47:4, me parece. Dice: y dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos. Nota, ¿qué le están diciendo a Faraón ellos? Somos tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permites que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. ¿Notaste? Ellos se presentan como siervos. Están rogando a Faraón. Ahora bien, mi querido amigo, yo sé que todos debemos ser respetuosos con los que están en eminencia, con los que son nuestros mayores, nuestros líderes. Pero de ahí a vendernos como siervos o serviles, pero sobre todo para este caso, nota la diferencia, ¿ok? ¿Quiénes eran estos muchachos finalmente? Eran gente que creo que estaban llenos de remordimientos y de culpa. Recuerda, fueron estos mismos tipos que, desobedeciendo a su padre, maltrataron a su hermano José, lo quisieron matar, le tuvieron envidia, lo vendieron al pobre muchacho apenas de 17 años, le engañaron a su padre diciendo que una bestia lo había matado a su hermano, hicieron llorar a su padre. Y entonces ahora es probable, se deduce que no eran hombres temerosos de Dios, lamentablemente. Sucede. Y entonces ahí se asustan ante la autoridad del faraón, tus siervos. Pero Jacob, un hombre temeroso de Dios, cuando se presenta ante Jacob, mira cómo lo hace. Lo hace con altura, con dignidad. Lo hace como todo un embajador del reino. Ahí está el siguiente versículo. Dice: también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Nota lo que dice: y Jacob bendijo a Faraón. ¿Notaste? Al entrar, mire, mientras otros estaban ahí, Faraón y no sé cuánto, Jacob entra a él con aplomo, seguro de sí mismo, sabiendo que era hijo del Dios Altísimo, hijo del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y más tarde llamado el Dios de Abraham. Y él pues ve a Faraón, si bien era el Faraón el mandamás, el más de aquella época, pero él dice: yo tengo lo que tú no tienes. Y dijo: Faraón, Dios te bendiga. ¿Te imaginas a Jacob? Mientras los otros aparecían como serviles. Y cuando se va, igualmente, mire el siguiente versículo, mire lo que dice Jacob a Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. ¿Ok? ¿Notaste? Jacob bendice. Amigos queridos, la idea es esta, aplicando a nuestros tiempos. ¿Cuántas veces nosotros, quizá para conseguir un trabajo, nos ponemos como de rodillas ante el jefe, ante el dueño?
No estoy diciendo que no debes tenerle respeto, para nada, ni que no tengas maneras gentiles de tratar a las personas. Pero ¿sabes qué? Hoy por hoy, en estos tiempos de prebendas, de coimas, de darle regalitos al jefe, al que te va a contratar, por favor, hermanos, tengamos mucho cuidado. O de sentirnos menos ante aquellos que tienen un cargo y sentirnos con la autoestima espiritual por los suelos. No, mi querido hermano, si tú como Jacob haces altares, si tú te mantienes de rodillas delante de Dios, si tú estás postrado delante de Dios, déjame decirte que siempre puedes mantener la dignidad y el aplomo ante cualquier persona. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca te sientas, hermano querido, menos que ningún gobernante, impío sobre todo, alguien que no conoce a Dios. Respeto sí, pero nunca te sientas una actitud servil, que necesitas de Él. Hermanos, tú y yo necesitamos de Dios. Él es quien abre puertas y cierra puertas. Es el mismo quien quita a los gobernantes y también los pone de acuerdo muchas veces a lo que una nación merece por sus pecados o por sus virtudes. ¿Entendiste? Hermano querido, ten una vida de rodillas, de dependencia de Dios. Así entonces siempre trabajarás, caminarás, estudiarás con dignidad. El segundo punto que quiero mencionarte es el de Elías. Es una experiencia también de Elías. Elías tuvo que hacer frente, confrontar a un rey malvado de nombre Acab. Lamentablemente este rey, el rey de Israel, junto a 850 profetas, falsos profetas más claramente, falsos profetas, no faltan, ¿verdad? Esos espiritistas, hechiceros que adulan a los gobernantes, pérfidos, traidores, no falta, siempre los hay. Los eran 400 de Baal y otros 450 de Acera. Y no solo eso, el pueblo de Israel, lamentablemente, a causa de sus líderes, era un pueblo tibio, se había enfriado. Y entonces desdeñaron a Dios. Era fácil para el profeta Elías acomodarse también a la circunstancia, a la coyuntura, ¿verdad? A decir, voy a orar por acá, es mi presi, ¿no? Como sucede muchas veces. Pudo haber dicho. Pero los verdaderos cristianos, amigos, confrontamos al mal. Aunque sea un gobernante o sea el vecino, confrontamos el mal. Jesús lo hizo muchas veces. ¿Qué importaba si era Pilato, si era Herodes? Recuerda, por ejemplo, a Juan Bautista, aunque tuvo que costarle su propia cabeza, pero él tenía que confrontar. Esa es la gran verdad, pero solo podemos hacerlo así en cuanto estamos postrados ante Dios. Cuando dejamos de orar, entonces bueno, somos tibios y somos light y todo pasa, no nos interesa, somos indiferentes. Si el gobernante es justo o injusto, si es un impío o si es un temeroso de Dios, si trabaja con hechiceros, con espiritistas o si invoca a Dios, me da lo mismo. Total, yo simplemente estoy orando, entre comillas. Debo decirte que hombre que ora, mujer que ora, hombre que está postrado a los pies del Señor, siempre estará de pie, con la frente alta, frente a la impiedad, frente al mal. Eso pasó con Elías. Acab, un rey perverso, malo, manipulado por una mujer pérfida, también Jezabel. Un pueblo tibio que seguramente estaría aprobando todo lo que hacía Acab. 850 falsos profetas. ¿Te imaginas eso? Recuerda, está solo contra el mundo. El rey, bueno, haciendo su vida. Pero mira lo que dice. ¿Saben qué? Elías era un hombre que vivía a los pies del Señor. Reyes, ahí está. Mira lo que dice. Primera Reyes 17:1. Mira lo que dice. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a volver a leer. Dijo Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Miren ustedes, está confrontando,
enfrentando al propio rey de Israel. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Mis amigos, esa palabra en cuya presencia estoy es estar de rodillas ante Dios. Es estar delante de Dios. Es caminar delante de Dios. Entonces Elías, al ver esa podredumbre espiritual, esa miseria espiritual del pueblo de Israel, al ver a un gobernante que cada día se corrompía más y más, él va y decide enfrentarlo. Y lo va a enfrentar de esa manera. Dice: yo estoy en la presencia de Dios. Yo estoy de rodillas ante Dios. Estoy postrado ante su majestad, el creador del universo. ¿Viste? Dice: yo estoy en la presencia de Él y no habrá lluvia sino por mi palabra. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? Eso somos capaces de hacer y de decir los que oramos. De veras, amigos, aunque tú no lo creas, sí, que los creyentes podemos postrados tener tanto poder para mover la política. Claro que sí. El problema es que muchos de nosotros no lo las creemos. Decimos: bueno, eso es tema de los políticos. Amigos queridos, ¿saben qué significa política? Es amor a la ciudad. De ahí viene la palabra, por ejemplo, metrópoli, metropolitano. Ciudad, es amor a la ciudad. Y la verdadera política tiene que ver con justicia, con verdad, con integridad, con valores, con moral. Y quienes más hablamos de moral, de valores, de integridad, ¿quiénes somos? Los cristianos, los pastores, los que conocemos a Jesús. ¿Te das cuenta? Que lamentablemente, así como el amor, así como el sexo fue trastocado por Satanás, la política también fue trastocada. Entonces decimos de la política sucia. ¿Te das cuenta? Mis amados hermanos, Elías confrontó a este rey. Le dijo la gran verdad y dijo: si no por mi palabra. Por eso, mis queridos hermanos, dije: postrados ante Dios, de pie ante los hombres. De pie ante los hombres. Bueno, pues entonces, ¿qué hizo? Una vez que Elías oró, efectivamente no hubo lluvia. ¿Y qué crees el rey? En lugar de decir: se molestó terriblemente contra Elías. Y creo que el pueblo también se molestaron. Pasa siempre, amigos. Estás viendo estos días, cuando nosotros señalamos ciertas verdades de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, inmediatamente vienen los ataques, ¿verdad? Estos días una pastora está siendo maltratado por los impíos por enseñar las cosas de la Biblia. Yo también enseño en la familia que el hombre es la cabeza de la familia y que la mujer es la perfecta ayuda que Dios ha dado al varón. Y yo tengo un matrimonio sólido, bendecido, una mujer que me ama y a quien yo amo y le respeto. ¿Ves? Es el diseño de Dios. Pero uno enseña esa verdad y entonces los enemigos de la fe se levantan para vapulearnos, acusarnos, calumniarnos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Sí, amigos, vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. No vamos a utilizar puños, no vamos a utilizar armas, pero vamos a utilizar las rodillas. Y cuando estamos postrados ante Dios, siempre, por lo menos espiritualmente, podemos estar delante de los hombres. Bueno, dicho y hecho, Elías no tuvo temor, no hubo lluvia y esté molesto. Miren cómo lo enfrentó. Elías. Está en 1 Reyes 18:17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Qué cosa, ¿no? Todavía echándole la culpa a Elías. ¿Te imaginas este rey? Lo que sucede hoy, ¿no? Echando la culpa a los cristianos, ¿no? Que no somos comprensivos, que somos intolerantes, conservadores. Qué cosa, ¿no? Llamarle a alguien por su verdadero nombre. De pronto, si esa persona no se siente, si no tiene otro nombre, juicios. Amigos y hermanos, esto tenemos que señalar y anunciar a los pastores sin temor y temor. Pero no solamente a los pastores, sino, mi querido amigo, tú que estás escuchando, si eres verdadero cristiano, no tienes que tener temor de decir la verdad, lo que está escrito en la palabra del Señor. Cueste lo que cueste, la verdad que siempre estaremos de pie delante de los hombres en cuanto estemos de rodillas delante de Dios.
Viceversa, si dejas de orar, si dejas de postrarte a Dios, ¿sabes qué? Aceptarás todo lo que el mundo impone. Bueno, allá, eso es así. Mi querido hermano, ten mucho cuidado. El gran problema es que no se puede hacerle frente de pie a los hombres en cuanto no tienes esa gallardía, esa altura, ese aplomo espiritual. Solamente orando. Bueno, ¿y qué es lo que le respondió a esta diatriba, a este insulto, a esta acusación el gran Elías? Hombre que de pie no se arrodilló y dice: ay, rey Acab, mire, soy tu siervo. No, mira lo que le dice. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino, mira qué cosa, tú, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Qué cosa, ¿no? Alguien podría decir: wow, qué profeta más malcriado, ¿no? ¿Cómo le va a hacer eso al presidente de la república o al rey? Amigos, respetamos en cuanto ellos hacen mínimamente cosas rectas, pero si pisotean las leyes de Dios, si van a vapulear a las iglesias, si van a querer quebrantar la palabra del Señor, dar enseñanzas que están en contra de lo que dice la Biblia, tenemos que levantar la voz, y solamente puedes hacerlo, está de pie, en cuanto estás orando. Casi siempre he visto a aquellos cristianos que se alinean con esos reyes tipo Acab, son aquellos que poco oran o son los cristianos más relajados. Haz una prueba. Si tú das una miradita al Facebook, te vas a dar cuenta quién es quién. Es fácil. Mira qué publicas o mira qué publica tu amigo, tu compañero, hasta tu hermano en Cristo, entre comillas, y te vas a dar cuenta si es un hombre que ora o es un hombre que no ora. Es así. Es así. Nuestra cosmovisión de la sociedad, de la política, expresa también lo que hay en el corazón y cuánto caminamos con Dios. Mis queridos, y bueno, ¿qué sucedió? Claro que Dios respaldó a Elías, esta actitud valiente y de pie de Elías. Efectivamente, él lo enfrenta. Entonces Elías dice: bueno, ya que estás dudando y crees que yo soy el culpable, a su vez yo te digo la gran verdad que tú eres. Convoquemos a todo el pueblo que se reúna, y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Acab, convencido de ello, dice: ok. Ahí se acercaron los 850 falsos profetas, Acab también y el pueblo. Y entonces les dice: ustedes que son los más, invocan a su Dios. La historia la conoce. Ellos invocaron, saltaron, se sajaron, hicieron tantas, y nunca se manifestó Dios. Pero de pronto Elías ordenó, dice, que el altar, y dijo: oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, respóndeme. Y el fuego consumió. Y entonces Elías luego mandó que persiguieran y exterminaran a esos falsos profetas. Y así Dios concedió la victoria. Siempre podemos estar de pie para enfrentar aún a los grandes y a los reyes en cuanto estamos postrados delante de Dios. El pensamiento número 3, amigos: Mardoqueo. Habrás escuchado la historia de Mardoqueo, la reina Esther, y habrás escuchado también de un hombre perverso, malo, llamado Amán. Amán, acuérdale ese nombre, Amán. Bueno, te voy a decir, Amán era uno de los funcionarios más poderosos del rey Asuero, allá en Persia. Persia era el reino, era el más poderoso. Y como tal, como era el más poderoso, seguramente, ¿no?, siempre aparecen aquellos que lo endiosan a su vez, ¿no? Entonces él comenzó a creerse Dios. Y toda la gente dice que cuando Amán se paseaba, caminaba por el palacio, todos se arrodillaban. Sí, literalmente. Pero había uno solo, recuérdalo, un judío llamado Mardoqueo. Recuérdalo, Mardoqueo. Él no se arrodillaba. Y no por patán, creído, altanero, no. Sino que él era judío, y como buen judío él sabía que el hombre solo debe adorar a Dios. A Jehová tu Dios, a él solo adorarás, y no hay otro Dios. Sabía, un hombre con convicciones. Y Amán decía: este tipo no se arrodilla. Lee por favor el versículo que está ahí en Esther 3:2. Mira, lea por favor. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Qué te parece?
Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué cosa, no? Amigos, tengan mucho cuidado. A ver, bueno, es mi forma de ver. Yo no estoy muy de acuerdo con aquellos muchachos que está de moda. Yo lo veo como una cosa cursi. Me de rodillas ante la chica, me declaro mi amor, te amo, y de rodillas. Por favor, ¿sabes qué? Yo le diría a ese muchacho más bien: oye, hijo, anda a tu cuarto, arrodíllate, pide que Dios te dirija para conseguir una mujer virtuosa y deja de estar haciendo show, porque después al poco tiempo lo dejan a esa muchacha. Ya no te amo, ya no siento nada por ti. Por favor, ¿por qué? Porque te arrodillaste ante un humano, ante una mujer, ante un hombre, y no te arrodillaste ante Dios. Al contrario, si te has arrodillado, muchacho que me estás escuchando, ante Dios, y Dios te ha confirmado que es esa la muchacha virtuosa para ti, ve de pie. Si gusta llevar una flor, hágalo, bueno, y con aplomo, con firmeza, con la frente alta y mirando a los ojos, dile: te amo, quiero que seas mi esposa, madre de mis hijos. Pronto, y si has orado, ella te dirá sí, y no tienes que rogarle más. Así que, por lo menos a los creyentes les digo: no te arrodilles para pedirle la mano, compromisos o amorcitos. Ten mucho cuidado. Así que Mardoqueo, ¿cómo pues no se arrodillaba ante este que se creía semidios? Pero eso le ardía en el alma. ¿A quién? A Amán. Le ardía en el alma. Así que dijo: no sabe con quién se ha metido este cristianito. Este evangélico no sabe con quién se ha metido. Este religioso, este cuadrado, este conservadorcito no sabe con quién se ha metido. Yo soy Amán, el más de Persia. Solo Asuero está encima de mí. Dijo, de alguna manera buscó sacar un decreto. Dice: no solo voy a matar a este judío, sino también por culpa de él voy a exterminar a todo el pueblo que está aquí. Para entonces te explico que ellos habían sido llevados como exiliados, y entonces allí había un gran número en Persia. Estaba también ahí una reina que debes conocer, la reina Esther, ¿no? Que por esas cosas, y Mardoqueo era su familiar, su tío. Muy bien, entonces, ¿y ahora qué hacer, amigos? El más alto funcionario saca un decreto para que todos los judíos sean muertos. ¿Qué harías? ¿Qué harías en esa situación? Parece que todo está perdido, ¿no? Pero amigos, no. Hay algo que en esta noche para ti parece perdido. Alguien te está amenazando. Algo quiere exterminarte. Algo quiere matarte. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué hicieron Mardoqueo y Esther? Ahí está el siguiente versículo. Aquello que siempre hacían seguramente. No es la primera vez que oraron. Mira, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. ¿Saben quién está diciendo esto? La reina Esther. Sí, en aquella época habían varias reinas, como una especie de concubinas del rey, y no siempre entraban a hablar con el rey. Entonces Esther dice: bueno, para hacer algo ante esta amenaza, o sea, no solo era matar a los judíos. ¿Saben qué? Amán también había mandado preparar una horca para Mardoqueo. Oh, Jesús. Así siempre hace Satanás. Está preparando horcas para ti. Pero no te preocupes. Si tú estás de rodillas ante Dios, qué horca ni horca, qué amenaza ni amenaza. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cómo amo a este Dios grande, maravilloso, fuerte, poderoso. Pero aprende a estar de rodillas. Entonces Esther le dice a su tío Mardoqueo que convoque a todo el pueblo, que ayunen, que oren. Por eso, mi amigo, yo te animo que siempre ores, ayuna. Cuando hay situaciones así tan fuertes, amenazas tan feroces, el ayuno es poderoso, la oración es poderosa. Postrados ante Dios, de pie ante las amenazas. ¿Y saben qué ocurrió? Oraron y ayunaron.
Y bueno, te voy a resumir toda la historia. Simplemente, ¿saben cómo terminó aquel malvado Amán? ¿Saben cómo terminó? En la misma horca que él había preparado, lo colgaron por haber tramado ese mal contra gente inocente. ¿Y saben cuál fue? Siguiente versículo, si puedes leer, por favor. Ahí está. Y miren cuál fue el resultado maravilloso. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Alabado sea el nombre del Señor. Mis amigos, en la vida, sobre todo los cristianos, los que anunciamos la verdad, tendremos que hacerle frente a muchas amenazas, muchos obstáculos. Es que el propio Satanás nos tiene envidia, es que el propio Satanás nos odia y para ello va a utilizar a los hombres y con ellos tendremos que lidiar y confrontar, pero ya tú sabes cómo hacerlo, de rodillas, postrados ante Dios, de pie ante los hombres. Te voy a mostrar también otro ejemplo. ¿Sabes qué? Postrados le podemos hacer frente a los reyes y a los envidiosos. A los reyes y a los envidiosos. Daniel, postrado ante Dios, de pie ante los reyes y los envidiosos. ¿Has escuchado del profeta Daniel? Es muy lindo, ¿no? Seguro has escuchado del foso de los leones. Habrás escuchado en esa historia del horno de fuego. Mira, déjame contarte rápidamente. Daniel era un buen muchacho, era un buen creyente, era un hombre de oración. Él oraba constantemente. Él andaba espiritualmente de rodillas. Sí, Daniel andaba espiritualmente de rodillas. Lo cierto es que el rey Darío escogió entre todos los buenos funcionarios a Daniel y también a otros. Solo que Daniel era un hombre íntegro, mientras los otros funcionarios eran cutreros, eran como nuestros políticos de hoy, ¿verdad? No estoy acusando nada, es una verdad, tú lo sabes, ¿no? Y entonces ellos le tuvieron envidia y dicen, ¿qué hacemos con este pata, no? Sí, ¿qué hacemos? Este es íntegro, es un hombre cabal y nos está haciendo quedar mal. Así que tuvieron envidia. Déjame decirte, amigo, la envidia viene de Satanás. Satanás es el primer envidioso. Así que si tú ves que en tu puesto de trabajo o en el mercado en el que vendes hay un envidioso, sepa que detrás está Satanás. Recuerda cuando Dios le bendijo a Job, se apareció Satanás. Le has bendecido. ¿No? Espero algún creyente no tenga ese espíritu, ¿no? Porque el pastor tiene su auto, porque tiene una camisa bien bonita, o porque lo uno y por lo otro. A veces sucede, ¿no? Y en el mundo, por supuesto, cuántos envidiosos, ¿no? Recuerdo siempre publicaban ahí una casa bien linda, decían casa de pastor, y abajo una casucha que se caía y decía casa de los que no son pastores. ¡Qué envidia! Hermanos, lo que no saben es que Dios nos bendice. Dios nos bendice. Y es que también trabajamos, hermanos. Este sermón, hermano, no es algo preparado ahí. No, mis hermanos. Es resultado de oración. Es resultado de pedirle a Dios, Señor, alúmbrame, ¿qué es lo que voy a hablar? Es resultado también, hermanos, los pastores estamos con las 24 horas con el teléfono prendido para dar soporte, contención. Y somos pastores después de muchos años de filtro. Somos pastores porque hemos aprendido a ser fieles a nuestras esposas, damos buen testimonio. Pero Satanás es envidioso. Así que si estás con envidia, ten cuidado, dile fuera Satanás, no te escucho a ti. Entonces los envidiosos aparecieron y dijeron, ¿y ahora cómo lo agarramos a Daniel? ¿Y ahora cómo lo agarramos a Daniel? Y a alguien se le vino la idea, se le prendió el foquito y ya sé, ¿sabes qué? Daniel siempre ora a Dios y vamos a hacer de alguna manera que él no ore. Satanás hace todo lo posible, amigo, para que tú no ores. Siempre, o te va a colocar sueño, o el televisor, o una película, El Chavo del Ocho, El Gran Chaparral, o Netflix, o no sé cuánto. La idea es que no ores, o si no, simplemente tu Facebook, el teléfono suena a cada instante. Recuerda, él va a hacer todo lo posible para que no ores. Entonces ellos dijeron, ¿cómo podemos evitar que Daniel ore? Porque en cuanto él deje de orar, no tendrá más poder. Será como cualquiera de nosotros y ahí lo vamos a derribar. Así que fueron hasta el rey y dijeron, oh rey, queremos que promulgues una ley de que nadie durante este mes debe orar a ningún otro Dios, excepto a tu Dios. Nadie debe orar así.
Y entonces el rey no lo pensó, sus asesores firmó. Solo que esa ley no se podía cancelar, no se podía abrogar. A ver, no sé si hay este versículo. Daniel 6:7 antes podemos leer. Daniel 6:7, mira lo que hacía. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. ¡Wow! Amigos y hermanos, están por salir ese tipo de leyes, ¿no? Están por salir ese tipo de leyes, ¿no? ¿Es cierto o no? Ya no puedes hablar de que los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Dentro de poco hablar del adulterio será un delito. Dentro de poco hablar que hay solo hombres y mujeres será un delito. Y eso es lo que hicieron. Cualquiera que ore a cualquier otro Dios y no a ti, entonces dice, se ha echado al foso de los leones. Bueno, qué amenaza. Si tú hubieras sido Daniel, ¿qué hubieras hecho? Bueno, entonces por prudencia no voy a orar. No, mejor no voy a orar. Wow. Amigos, ¿cuántos de nosotros? A ver, a mí me ha pasado, no te sientas mal, ¿ya? No quiero aparecer aquí como modelo acabado, modelo terminado. No, a mí me ha pasado. Cuando yo comencé mi vida espiritual e iba a algún restaurante a almorzar, ¿qué crees? Yo por vergüenza, por roche, no oraba. En todo caso, oraba solo en mi pensamiento. El Señor, ya está, listo. Hoy me avergüenzo de eso. De veras. Hoy he tenido experiencias. ¿Cuántas veces cuando me ven orando la gente se me acerca? ¿Tú eres creyente? Sí. ¿Podrías orar por mí? Estoy con dificultades. Ahora ya, seguro ya con los años me ven con cara de pastor. ¿Usted es pastor? Sí. Y aprovecho para hablarles de Dios. De veras, yo tenía roche. Peor aún en la universidad. Quizás te está pasando. Pero ¿sabes qué? A la parte digo algo. Era de los que oraba muy poco. Claro, como no estaba postrado ante Dios, era difícil, con aplomo, con firmeza, con dignidad, sin vergüenza, defender mi fe o mostrar mi fe ante los hombres. Estos días un joven me decía, pastor, pero en nuestra iglesia escuchan también intelectuales y gente preparada. Gracias a Dios. Yo sé que todos ustedes son gente de respeto, no solo los ingenieros, los abogados, los médicos, no solo. Pero yo a su vez le dije, mira, con mucho respeto te digo, yo también soy ingeniero. Y en mi vida profesional he tratado con muchos gerentes profesionales, pero debo decirte también que son seres humanos, muchos de ellos tan sucios y tan pervertidos. Y a veces nosotros decimos, el ingeniero, el abogado. Ya mira, gente con Oxford, con maestrías, son los más descarados ladrones y perversos. ¿Sí o no? Y a veces nosotros decimos, los vamos a herir. No, amigos queridos. Entonces, a veces tenemos roche, vergüenza. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no oramos. Y como no oramos, entonces no tenemos la altura espiritual, el valor espiritual para decir, ¿qué? ¿Por qué no voy a orar? ¿Qué me va a impedir orar? Te pregunto a propósito, cuando tú almuerzas en algún restaurante de Lima o del Perú, ¿oras o tienes roche? ¿Tienes vergüenza de decir que eres creyente? ¿Creyente evangélico, temeroso de Dios? ¿Tienes vergüenza de decir que lees la Biblia? Si es así, es que estás orando muy poco. Ahora, aclaro esto, si no estás orando, si no te gusta orar, quizá probablemente no te has entregado aún al Señor. Obviamente una vida pecaminosa, si estás viviendo en pecado, no hay ningún valor, ninguna fuerza para doblar tus rodillas. Por eso, mis amigos, lo primero debe ser entregarle nuestra vida al Señor, dejar el pecado. Hasta antes de mis 22 años, hasta antes que yo me entregara al Señor, yo no oraba. Si bien es cierto, no era un alcohólico perverso, nada, pero no oraba, era un mundano. Pero de ahí fui aprendiendo a orar. Y a medida que estaba orando, a medida que caminaba postrado ante Dios, también fui aprendiendo, creciendo en altitud, en actitud espiritual también. Y entonces hoy puedo estar delante de ustedes. Seguramente me están viendo algunos de mis compañeros, mis colegas, me están viendo mis paisanos. Y Dios te bendiga. Puedo decirlo con mucha honra. Gracias a Dios soy creyente, cristiano, evangélico, pastor. Gracias a Dios. Entonces, retomamos lo de Daniel. Dice, no va a orar.
¿y qué hizo Daniel? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Se ocultó? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No es que solo en ese momento también se asustó. 2 cosas, ¿no? Bueno, hay peligro, ¿y ahora qué hago? Se vale, hermanos, nos da alguna enfermedad y ahí sí, pastor, llamo a los hermanos, ahora sí voy a la iglesia. Se vale, no te voy a decir, anda tú, no, se vale. Pero tampoco Daniel dijo, ay, no voy a orar, ¿qué me harán? No, notaste que dice, como solía hacerlo siempre. Él comenzó a orar. No se asustó de la amenaza, aunque él sabía que ese decreto era simplemente, no se podía cancelar más. Y sus enemigos que estaban ahí detrás, rey, Daniel está orando, no te he hecho caso. Estos perversos, envidiosos chimotrus, ¿no? Daniel está orando, acúsalo con tu mamá, acúsalo con tu Dios. Y de veras lo llevaron a Daniel, ¿y qué crees? Lo echaron al foso de los leones. Quizás alguno diga, ¿y por qué Dios no lo guardó? Déjame decirte algo a propósito. Algunas veces, hermano, Dios permite que seamos echados hasta el foso de los leones. Algunas veces Dios permite que entremos hasta el horno de fuego. No te desesperes si has estado orando. Algunas veces Dios permite hasta que estemos con una enfermedad. ¿Por qué los cristianos tienen cáncer? ¿O por qué los cristianos están con COVID? Por favor, ese no es el problema. El problema es desesperarse y decir, ay, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué no me escucha? No, los cristianos mantenemos el aplomo, la calma, la tranquilidad, el sosiego, porque sabemos que el Señor Jesús nos dijo, no temáis ni siquiera a los que matan el cuerpo, porque no más pueden hacer. Téngale miedo al que puede echar el alma en el infierno. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces Daniel no se puso a temblar, tranquilo. Con estoicismo espiritual y valor, caminó hasta el foso de los leones. Lo echaron. ¿Y qué creen? Dios ya había preparado. Los leoncitos eran cual la mascota más dulce. Estaban ahí, yo no sé, miau. Quizá, ¿no? Daniel, hombre de Dios, duerme aquí, yo seré tu almohada, yo voy a ser tu frazada. Y como nunca, creo yo que esa noche Daniel durmió junto a los leones. Dios quería mostrar a ese pueblo que sus hijos son capaces de dormir con tranquilidad y sosiego. Quizá Daniel esa noche recostado dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tan solo tú me haces vivir confiado. Y como una especie de amén, los leones dijeron, amén. Al día siguiente el rey fue, Daniel, ¿pudieron protegerte tus dioses? Y Daniel dijo, sí, rey, aquí estoy. ¿Saben qué sucedió? Podemos leer el siguiente versículo, por favor. Daniel 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Aleluya. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amigos? Porque había confiado en su Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cuál fue la consecuencia para los otros? Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Qué cosa, no? ¿Te diste cuenta de la diferencia? Dios es real y Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. No te asustes si te acusan. No, si estás de rodillas, si como Daniel oras 3 veces al día, como solía hacerlo siempre, no importa si hasta te llevan al foso. Dios estará allí siempre, sea en el horno de fuego o en el foso de los leones, pero siempre somos triunfantes y victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Yo tenía un punto más, pero sé que ha pasado la hora. Era el caso de Pedro. Pedro era un hombre sencillísimo, del vulgo, de Galilea. Pero un día decidió seguir a Jesús, dispuso su corazón. Luego en Pentecostés era un hombre que estaba orando y fue lleno del Espíritu Santo. Poco tiempo después, los grandes reyes y potentados de esa época estaban disgustados por lo que Pedro estaba anunciando el Evangelio. Disgustadísimos.
Y lo amenazaron y dijeron: no queremos que predique más. Si puedes mostrar ese versículo, no queremos que prediques más. Lo amenazaron, en Hechos está. No prediques más. Lo amenazaron, lo quisieron azotar, quisieron impedir que. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Siguiente versículo. Y llamándolo, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta, hay gente? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Gloriosa, grandiosa, esa memorable frase. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Siguiente versículo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Gloria al Señor. Mis amigos y hermanos, te he contado estos pocos ejemplos, los hay muchísimos, para que tú pienses, reflexiones. Hay amenazas en el mundo, de muchos políticos, de tus jefes, algunos compañeros de trabajo, profesores que quieren hacer trastabillar tu fe, o quizás tu papá, tu mamá, si no son creyentes, o tu esposo, que te amenazan que si sigues yendo a la iglesia te van a botar de la casa, o no sé, tú lo sabes. O sea, trata de aplicarlo a tu vida, esta realidad. Te digo lo siguiente: postrados ante Dios, siempre podemos estar de pie ante los hombres, aún en la coyuntura política, amigos. Pero ¿sabes qué? Antes de eso, siempre es importante que primero le pidas perdón a Dios. Si estás lejos de Dios, vuelve a Dios. Porque si estás viviendo en pecado, recuerda que tu oración no la va a escuchar Dios. Si estás alejado de Dios, si aún no te has entregado al Señor, dale tu vida al Señor. Si tú ya eres creyente, ¿qué estás haciendo viviendo sin orar? Más afanado solo en trabajar, afanado solo en las redes sociales, viendo cositas. Te animo que camines tu vida espiritual postrado ante Dios. Solo así podrás hacerle frente de pie ante las adversidades, las circunstancias, las amenazas, sean de reyes, de potentados y del propio Satanás. Aún a él podemos resistirlo de pie, porque la Biblia dice: resistid siempre en cuando tú estás orando. De otra manera es muy difícil. Mis amigos y hermanos, en esta noche te animo en el nombre de Jesús. Decide caminar tu vida espiritual postrado, de rodillas, en comunión, en plena confianza a Dios. Esa es la única manera. La única manera si quieres vivir dignamente tu vida cristiana. De otra manera siempre vivirás avergonzado. Es la manera de marchar dignamente en esta vida y entrar también al reino de los cielos dignamente. Amén. Inclina tu rostro. Padre, gracias por tu palabra. He escuchado esta noche tu palabra, mi Dios. Yo soy consciente de lo que está pasando en mi vida. Creo que algunas veces le tengo más miedo a los hombres, a las circunstancias, a la coyuntura que a ti. Quizá, Padre, porque no estoy viviendo una vida de oración. No estoy practicando el ayuno y la oración. Mi Dios, yo sé que como tu hijo necesito depender de ti. Si soy tu hija, necesito estar en dependencia de ti. Perdóname, Señor, si no está actuando en contra a los principios que están escritos en tu palabra. Dios mío, a partir de ahora, no le voy a tener miedo a lo que me puede hacer el hombre. No le voy a tener miedo a las amenazas de mi jefe. No le voy a tener miedo a los acosos, a los chantajes. Tampoco a los políticos que amenazan a la iglesia. Señor, estaré de pie delante de ellos, dignamente, mi Dios. Pero te prometo esta noche, estaré postrado ante ti, estaré en comunión contigo, de rodillas ante ti. Ayúdame, Señor, por favor. Solo así podré marchar con dignidad en esta vida hasta el día que me lleves. Y aún así ese día entrar, Señor, dignamente en tu presencia. Gracias, Dios mío. Gracias, Santo Dios. Amén. Amén.